Hola hermanos, buenas tardes. Hoy, como cada viernes, tomamos un tiempo para compartir, para estar cerca, ¿verdad? Aunque sea en la distancia. Y en esta tarde quiero compartir unos versículos para también orar como iglesia, como hacemos cada viernes. La Biblia nos muestra a muchos hombres y mujeres levantando sus ojos al cielo, orando, clamando, intercediendo por otros, pidiéndole a Dios, en definitiva, por nuestras necesidades, pero sobre todo adorándole y reconociéndole como Dios. En esta tarde quiero compartir con vosotros. Esta semana estaba leyendo Daniel, mi lectura diaria de la palabra, y en el capítulo 6 me llamó poderosamente la atención versículos que he leído muchas veces, como seguro ustedes también habrán hecho, dos oraciones, porque quiero meditarle, en esta tarde quiero meditar con ustedes sobre estas dos oraciones que leí y que están en el capítulo 6 de Daniel. Una de esas oraciones es de Daniel, sobradamente conocido, ¿verdad?, por todos, un siervo fiel, un hombre valiente, entregado, un hombre de Dios, un hombre capaz, además, con muchas cualidades, una oración de las que él hacía cada día. Él era un hombre de oración. La otra oración, que más bien es una proclamación, es la de, que está al final del capítulo, en los versículos 25 al 28, la proclamación de Darío, el rey idólatra, impío, un rey cruel, que tenía a su servicio a Daniel. Y ese contraste es lo que me llamó la atención y quiero compartir con ustedes algunas ideas. Claro está que Darío no tenía una fe personal en el Dios como él llamaba de Daniel, pero no podía negar la evidencia de su poder, de cómo Dios actuaba sobre lo que él quería, cómo era capaz de salvar vidas, de liberar de leones y del horno incandescente, ¿verdad? Darío no puede dejar de impresionarse por ese Dios tan poderoso. En el capítulo 6 les decía que hay dos oraciones, ¿no? Una de ellas es la de Daniel, sobradamente conocida. Ustedes saben que Darío se hizo construir a su imagen una estatua para que se le adorase como Dios, como era costumbre en los reyes impíos de toda la región. Y él, como rey poderoso, el más poderoso que había en aquella época, se hace erigir una estatua para que se le adore. Evidentemente, Daniel no estaba dispuesto a hacerlo, ni lo haría, y afrontaría las consecuencias de su negativa, no tenía ninguna duda. En el versículo 10 vemos que nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esta es una de las reflexiones que pienso que es la que más nos pueden tocar y nos pueden guiar en nuestra vida. Daniel, a pesar de ser una persona muy influyente en la corte del rey Darío, de hecho era lo que hoy equivaldría a un primer ministro, gobernaba todos sus asuntos, era una persona muy considerada, pero para él era un trabajo. Para él la fidelidad de vida era a Dios. Y nos dice, y entraba cada día como solía y oraba 3 veces. Pero además, y evidentemente no era una actitud desafiante de su parte, sino era su fidelidad y lo que él acostumbraba a hacer cada día. Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba dando gracias delante de Dios. Qué ejemplo y qué testimonio, ¿verdad?, para todos nosotros en la vorágine del trabajo, de los asuntos, de las interrupciones, del móvil, del internet, de tantas cosas que nos distraen constantemente, de nuestros asuntos, de nuestros intereses, que nos distraen constantemente de la adoración y la oración a Dios. Daniel lo tenía muy claro. Y aún en medio del peligro inminente de que iba a ser condenado a muerte,
él no duda en seguir lo que siempre hacía. Nada ni nadie iba a quitar ese tiempo de comunión y de oración que él tenía con Dios. Como decía, una oración normal y habitual en Daniel. Daniel, en cierta manera, es tipo de Jesucristo, porque era un hombre de oración constante. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un testimonio poderoso en su ministerio, pero sobre todo nos dio un ejemplo de oración. Él constantemente buscaba al Padre para hablarle de lo que le sucedía, de sus preocupaciones, de todos los asuntos que él cada día acontecía, de los milagros, de tantas cosas que afligían a nuestro Señor Jesucristo, del dolor que le causaba ver a su pueblo, de todos los asuntos que él compartía con Dios Padre cada día. Pero además también acostumbró y enseñó, en un sentido, a los discípulos, al grupo de discípulos que estaban con él, a que le acompañaran y que lo hicieran. Evidentemente quería mostrarles cuán importante es la oración. La oración que surge de una vida de entrega, de una vida de servicio. La oración que está en el corazón de aquel que confía en el Padre, Dios Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, por el que viene todo, que Él toca las vidas de las personas. Y Jesucristo, aun siendo Dios, Hijo de Dios, Él no dudaba en acercarse al Padre en obediencia y en adoración. Daniel oraba de una manera formal, podemos decir, porque este versículo nos habla de que oraba 3 veces al día en sus aposentos. Y está bien que establezcamos también un tiempo de oración formal. Pueden ser 3, 4, 6, 2, eso no importa. Pero Daniel, lo sabemos por su vida y por todo lo que nos describe el libro de Daniel, vemos que no solamente tenía tiempos de oración, sino que él tenía una comunicación permanente con Dios y una fidelidad total y absoluta, y que nada estaba por encima de Dios, y que él no tenía ningún inconveniente en entregar su propia vida, su propio trabajo, todo aquello que le proveía el monarca. No olvidemos que es importante también que él sirvió a 3 reyes, ¿verdad? A Nabucodonosor, a Dario, y luego aún serviría a otro, a Ciro. Eso nos da una idea del valor de ese hombre, de la entereza y de la fidelidad, y que siempre tuvo a Dios en el centro. Daniel sabía el peligro que se cernía sobre él, pero eso no le quitaba la paz. Él estaba tranquilo, él sabía en quién confiaba. Les decía que lo que me llamó la atención de ese capítulo, hay muchas más cosas, pero fue ese contraste, el contraste en la oración de un hombre lleno de fe, de un hombre entregado, de un siervo fiel y valiente, y la proclamación, el reconocimiento, por decirlo de alguna manera, de ese Dios, de ese rey impío, de ese rey cruel, pero que a pesar de todo no pudo hacer los ojos ciegos a el poder de Dios actuando sobre la vida de Daniel. Él se asombró de ver cómo Dios había librado a Daniel del foso de los leones, de algo que humanamente era imposible, y no dejó de impresionarle. Y en esos versículos vemos cómo ese rey, impresionado por el poder del Dios, lo reconoce y proclama. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y ese Daniel próspero durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Nos describe esa persona infiel, esa persona que adoraba ídolos, esa persona cruel. Dios lo toca al menos para hacerle ver que Él era el único Dios,
el Dios que salva. Y Él lo dice, Dios que salva, el Dios eterno, que tendrá un reino eterno. Quizá Él de alguna manera veía lo que era capaz de hacer Dios, cómo Dios gobernaba el cielo y la tierra, cómo hacía maravillas en el cielo y la tierra. Y ese es el pensamiento que quería compartir con vosotros en esta tarde. La oración de un hombre fiel, constante, la oración diaria y permanente, entregado además, un hombre que amaba más a Dios que a su propia vida, que no tenía ninguna duda en desobedecer esa orden de adorar a un falso Dios. Y por otra parte, es el impacto que causa esto en esa persona que no creía, en esa persona que era un hombre cruel, un hombre despiadado, pero que no deja de impresionarle el poder de Dios. Y yo en esta tarde quería destacar esto, ¿no? Que por una parte aquellos que por la misericordia de Dios le hemos aceptado, tengamos presente y en cuenta que a Dios le gusta la oración. Jesucristo nos lo enseñó día tras día en su ministerio, mostraba y nos muestra hoy en día también a través de su evangelio cómo Él se acercaba al Padre en oración, adorándole, compartiendo aquello que sucedía, compartiendo las cosas que iban a suceder, lo que Él veía, lo que Él sentía. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, esa comunión, esa confianza, ese acercamiento al Señor cada día. Y quiero acabar con una oración, si quieren inclinar sus cabezas, diciéndole: Señor, te damos gracias por la capacidad que nos das de poder orar, de poder acercarnos a ti, Señor. Glorificamos tu santo nombre, Dios mío, lo ponemos todo delante de ti. Gracias porque sabemos y creemos que tú eres un Dios que libra, Señor, que perdona, Dios del cielo y de la tierra, Dios poderoso. Te alabamos y te damos las gracias, Jesucristo. Amén.